Hey, formado. Bienvenidos al segundo módulo de Hardening. Hoy vamos a hablar sobre gestores de contraseñas. Os he preparado una presentación y después un vídeo. Os voy a mostrar un vídeo y os voy a ir explicando porque hoy aprenderemos a usar KeePassXC. Bien, hablaremos sobre gestores de contraseñas. Primero veremos la importancia, después hablaremos sobre un gestor de contraseñas KeePassXC, la instalación y su configuración. Después haremos una comparativa con otros gestores y por último aprenderemos a hacer un backup del archivo que nos genera este gestor de contraseñas, que es un .dbx. Luego seremos conscientes de los riesgos que existen y aprenderemos, o comentaremos las buenas prácticas. Como os hablaba de la importancia, ¿por qué es importante usar un gestor de contraseñas? Pues las contraseñas que son de verdad seguras son muy difíciles de recordar y almacenarlas en local pues presenta bastantes riesgos. Si son accesibles de forma centralizada, pues cualquiera puede acceder a ellas. Al permanecer cifradas, las contraseñas, porque cuando usamos un gestor de contraseñas se cifran, se le añade una capa más de seguridad. Y teniéndolas así, podemos crear backups de nuestra base de datos, digámoslo así, creada con nuestras contraseñas. Yo he elegido KeePassXC porque es el que conozco y el que mejor funciona. Nos permite crear nuestros contenedores cifrados con AES-256. Es portable, esto quiere decir que no necesitas la instalación de bibliotecas adicionales en el sistema que sea que estés utilizando. KeePass es ideal para los administradores porque si tienes que manejar múltiples servidores, diferentes entornos, las bases de datos, cada uno con sus usuarios diferentes y contraseñas distintas, pues es difícil, no difícil, pero te agiliza el trabajo del día a día. Bien, y veremos la instalación de KeePassXC, que es tan fácil como sudo apt install KeePassXC -y. ¿Cómo configuramos el gestor de contraseñas? Pues lo primero nos pedirá crear una contraseña bajo la cual se guardarán todas las demás contraseñas. Así que es importante que recordemos o la tengamos bien guardada esta primera contraseña. Aquí en el ejemplo he utilizado la que nos viene por defecto, que es contraseñas. Y para hacer el vídeo la he dejado tal cual. Creamos una nueva base de datos a la que le ponemos un nombre y en este caso dejamos contraseñas, que es el que viene por defecto. Después, en la siguiente pantalla podremos aumentar el tiempo de descifrado de la contraseña que vamos a generar, que para un uso normal está bien dejarlo como viene por defecto, que es 1 segundo. En la siguiente pantalla pondremos las contraseñas que queramos para que nos cifre todas las contraseñas que queramos guardar y al finalizar nos exporta una base de datos que podremos guardar en la localización donde queramos de nuestro sistema. Aquí vemos cómo he creado una base de datos llamada email con el usuario que yo quiera. La contraseña la he puesto yo, una contraseña que me ha parecido medio segura, aunque aquí me dice, tampoco es tan segura, más o menos. Y le he puesto la URL para acordarme esa contraseña a qué pertenece. Bien, y así es como se vería al aceptar. Ya tenemos creada la primera entrada que acabamos de crear, que con nuestro email, el usuario, y aquí no vemos la contraseña. Y veis que pone se creó este día y no caduca nunca, así que esto lo podemos tener, lo guardamos en local en nuestro ordenador y podemos usarlo siempre que queramos. Después existe una función muy interesante en KeePassXC que es la de hay un botón, cuando estás generando la contraseña, hay un botón arriba a la derecha en la ventana donde nos permite generar una contraseña y nos indica la entropía que tendrá esta y los caracteres que usará, por ejemplo, mayúsculas, minúsculas, números, caracteres especiales y la longitud. Esto es muy fácil, muy simple de hacer. Con aquí el botón este que veis aquí nos lo genera
nos genera de forma aleatoria otra, bueno, pseudo aleatoria. Aquí podemos verla, si no, si lo tenemos cerrado no vemos. Lo copiamos en la clipboard y guardamos. Es muy fácil de utilizar. Pero claro, no solamente existe KeePass XC, y he hecho aquí una pequeña comparativa con otros gestores. Por ejemplo, vemos que KeePass se utiliza en local y sin internet. Es de licencia Open Source, GLP. Te crea cuando creas las contraseñas se está creando una base de datos con las contraseñas que has creado y es un archivo que guardas en local .kbdx. Tiene un cifrado AES256, una sincronización manual que también puedes hacer después en cloud o con Sync. Es multiusuario porque, bueno, está limitado para solo de uso de una sola persona, pero también se pueden utilizar en archivos compartidos. No depende de internet y, bueno, las ventajas principales es que tienes un control total y una privacidad absoluta, y esto es genial. ¿Para quién? Para los sysadmins, pentesters, cualquier entorno offline. Después tenemos Bitwarden, que también que es de tipo online. También utiliza una licencia open source y el almacenamiento tiene su propia nube. El cifrado es también AES256 y la sincronización es automática entre dispositivos. Es ideal para organizaciones. Depende de internet. Bueno, esto se puede configurar, así que es opcional. Y bueno, las ventajas principales, el equilibrio entre comodidad, control, y está pensado para quién, pues para equipos técnicos y organizaciones, empresas. Después, OnePassword. OnePassword también es de tipo online, pero la licencia es de tipo propietario. El almacenamiento tiene su propia nube, la nube de OnePassword. También usa cifrado AES256. La sincronización es automática. Es un multiusuario, pero en equipos, o sea, conexión entre equipos. Luego, depende de internet. Sí, depende de internet. Si un día no hay internet, pierdes tus claves. Y las ventajas principales, bueno, pues que admite multiplataforma, y esto es muy bueno para usuarios que priorizan su usabilidad. Bien, una vez tenemos creada nuestra base de datos .kdbx, bueno, pues ¿dónde la podemos guardar? O sea, después de haber usado el gestor de passwords, nos crea una base de datos con nuestros passwords. ¿Y qué hacemos con ese documento? Pues es importante tenerlo localizado donde nosotros queramos. Por defecto en KeePass X lo guarda en el directorio oculto .local/share y ahí crea una carpeta KeePass XT y ahí te guarda las contraseñas o lo que hayas guardado tú, las carpetas también. Después, ¿qué podemos hacer para tener un backup y tener un poco más seguro? Bueno, al almacenarlas, pues bueno, sería básicamente tenerlas en texto claro, cualquiera podría entrar, abrirlo y ahí tendría todas nuestras contraseñas. O podemos cifrarlo, cifrar este backup simplemente con la función gpg. Es muy fácil. Mirad, ponéis gpg-c, la c de crear, y después el directorio donde se encuentra vuestra base de datos KBT. Por ejemplo, el ejemplo este está en el home del user, en la carpeta seguridad, y dentro está la base de datos que acabamos de crear. Después, esto, al ejecutar este comando de aquí arriba, nos generará este archivo, que será, bueno, lo he llamado base, como podía haberlo llamado cualquier nombre, pero esta es nuestra base de datos de contraseñas cifrada con .kdbx.gpg. Vale, perfecto, ya tenemos todo seguro y perfecto. Y si un día pasa lo que pasara y quisiéramos restaurar este backup,
Pues tan fácil como redirigir la salida de este archivo a otro. Ponemos con gpg-d de descifrar el nombre del archivo base.kdbx.gpg y lo redirigimos a base restaurada.kdbx. Riesgos de usar gestores online es que estamos depositando la confianza en algo externo a nosotros, o sea que dependemos de un tercero que gestiona tu almacenamiento y tus contraseñas. Otro riesgo son los ataques. Por ejemplo, si se compromete un servidor, aunque esté cifrado, los metadatos se pueden exponer. Otro riesgo es el phishing, acceso por navegador. Muchos ataques se basan en la intercepción de la sesión del navegador o tokens de autenticación. Otro riesgo es la dependencia de internet, porque si no hay conexión, pues pierdes todas sus contraseñas, no puedes acceder a ellas. Y otro riesgo es que pierdes el control sobre las actualizaciones, cambios de políticas o cifrados que pueden afectar a su acceso. Buenas prácticas para mantener nuestras contraseñas seguras sería pues no guardar backups de KDBX en la misma máquina donde estás usándola, porque si por ejemplo se te rompe el disco y tienes que reinstalar el sistema, lo pierdes todo y has perdido todas tus contraseñas también. Cifrar los backups antes de subirlos a servicios cloud o compartidos es buena idea. Después también sería buena idea utilizar al menos 2 copias, una local y otra externa, y documentar las contraseñas o los key files del cifrado, porque sin ellos no podemos recuperar el backup. Y otra buena idea y muy buena práctica es usar gestores offline como KeePassX o uno que tengamos en nuestro propio host. O un Bitwarden en un Docker también podría ser muy buena práctica para mantener un control total sobre todas nuestras contraseñas. Bien, hasta aquí la presentación. Ya sabemos lo que es KeePass, perfecto. Y entonces, ¿cómo se usa ahora? Muy bien, pues aquí vamos a ver. Os he grabado un vídeo de cómo he utilizado aquí KeePassX. Bueno, empiezo desde el principio. Sudo apt update, perfecto, para que se me actualice todos los repositorios y tenerlo todo en las últimas versiones. Perfecto. Muy bien. Ahora instalamos el KeePass. Como veis, es muy fácil, muy rápido, no tiene complicación. Este proceso tarda un poco. Porque ya nos está generando el programa, las bases de datos, todas las dependencias que va a tener. Ya está, ya lo tenemos instalado. Muy bien, vamos a lanzarlo. A empezar a configurarlo. Bien, esta es la primera ventana que se nos abre sin haber configurado nada. Así que lo primero que vamos a hacer, lo primero que tenemos que hacer es crear una base de datos. Esta base de datos va a tener una contraseña que proteja esta contraseña esta contraseña va a proteger todas nuestras contraseñas. Bueno, y aquí es el tiempo de cifrado que os había comentado. Bien, nos ponemos la contraseña que queramos, podemos generarla aquí de forma automática, como os he explicado también. Por ejemplo, podemos hacerla más corta y nos dice, bueno, cuidado que esto es inseguro. Cuando vemos la línea en verde nos dice, es perfecta, venga, es segura, utiliza mayúsculas, minúsculas, números, caracteres especiales, venga, adelante. Nos crea la contraseña. Vale, esta es la contraseña que va a proteger todos nuestros datos. Lo malo es que si la olvidamos o nos equivocamos, pues perdemos todo. Así que igual
poner una palabra o una frase que recordemos podría ser también buena idea. Dice es débil porque es corta, pero no pasa nada. Seguimos adelante. Bien, aquí es la base de datos que os he dicho, que nos lo guarda, yo lo he guardado por defecto en la carpeta del usuario. Perfecto, ya está. Y eso sería la base de datos, digamos, el KeePass vacío. O sea, lo tenemos instalado, pero aún no hemos configurado ninguna contraseña. Por ejemplo, vamos a crear un directorio email para guardar todas las contraseñas de todos nuestros emails. El usuario de cada email que tengamos, por ejemplo. Bueno, creamos un nuevo grupo. Está el grupo email dentro del array. Bien. Y aquí es cuando empezamos a crear. Por ejemplo, yo tengo un email en ProtonMail, pues lo llamo así, ProtonMail. El usuario, mi usuario. La contraseña, pues voy a generarla con este maravilloso gestor que me permite crear una contraseña segura de verdad, y para eso utilizamos un gestor de contraseñas. Por ejemplo, esta, perfecta. Y aquí pongo la URL en este caso, ProtonMail. Si estuviera creando guardando otra dirección, las contraseñas de otra dirección, ahí pondríamos la dirección. Perfecto, ya lo tenemos. Y si quisiéramos crear otra, pues venga, simplemente le damos al más, como habéis visto, y bueno, voy a crear otra contraseña. También tengo otro usuario, por ejemplo. Imaginaros que tengo varios usuarios de email, pues me creo unas contraseñas aquí. Otra vez vuelvo a poner la URL. Y perfecto, ya tendríamos guardadas estas dos contraseñas que hemos guardado. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Nos vemos en un próximo vídeo.